La mente es tan fuerte que tiene la capacidad de crear tu realidad, de hacerte un hueco o de llevarte a la cima. Y hay gente que me sigue desde que yo cobro 300 euros por un servicio de identidad visual. una persona me dio un consejo y me dijo, si tienes más demanda, cobra más. Ella es Val. Tiene una mente muy creativa, pero a veces le juega en contra con los tiempos de la vida real. Emily lo tiene todo bajo control, mientras no le falte el café. Eso sí, es un poco adicta a mandar emails. Ana no es que sea precisamente una morning person, pero una vez que empieza a trabajar, es toda una máquina de ideas. Apúrense, chicas, no vayan a llegar tarde a su propia reunión en la sala de su casa. Ya es hora de que entren al estado creativo. Bienvenido, bienvenida, pase y entra al estado creativo. Si te suscribes a nuestro canal, esta semana vas a tener muchos clientes potenciales nuevos. Inserte aplausos. Inserte aplausos. Hoy vamos a hablar de cómo sobrevivir a los primeros años de tu negocio creativo. Cuando vimos este título, dijimos, este episodio va a estar potente. ¿Cómo empezarían ustedes si les tocara empezar el negocio? Wow. Yo creo que empezaría primero. ¿Sabes? Como a veces como uno se lo piensa Lanzándote. mucho. Y luego vas como ensayo y error, perfeccionándolo, aprendiendo. Pero sí es verdad que sí que es necesario tener una estructura. ¿Tú qué harías? Si estás desde cero hoy, te despiertas y dices, quiero empezar a hacer esto. Pero es algo que no he hecho nunca. O ya lo estoy testeando. Bueno, a ver, tú tienes experiencia, entonces las personas aquí van a entender bajo tu experiencia, pero habrá quienes no. Por eso Entonces, digo, o sea, ¿en no, qué Pero contexto? dice empezar de cero, o sea, sin De saber cero nada. a cero, yo sin creo que saber. testear primero el producto, si le gusta a la gente, el producto o el servicio, antes de hacerme una web, porque eso requiere un costo, o sea, una inversión. O sea, pero no empezarías un que sí branding. vendiéndolo en tus historias, pues. Sí, claro. Pero Sin lo web. primero es testear. O sea, lo saco. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Te gusta? ¿Te lo hago por cuánto? Claro, empieza. Ya, pero es que no es solo subirlo a la historia y ya, porque ajá, ¿cómo lo compras? Con un link de Stripe, con una página web, Ya, te paga pero por cuando- PayPal. cuando ¿Dónde empiezas, están los impuestos de eso? Empieza ¿Cómo? shady, tipo, pásame un Bizum y te Claro. doy mi PayPal y te cobro tanto. Pero eso está bien. Pero eso, No. no, pero cuando empiezas así a probar, vas Bueno, cuando descartando. estás testeando, sí. Yo estoy hablando del testeo. Ok, Yo creo no que la cuando te vas misma a lanzar. demanda te va exigiendo que tengas más orden y estructura en tu negocio. Exactamente. Porque si no se te queda grande. Y la Y idea es eso que puedas pasa- llevarlo. Eso pasa mucho en los diseñadores que de repente tienen mucho trabajo, pero trabajos pequeños y se saturan de tiempo y de proyectos y luego no tienen un buen Workflow. estructura de No costo, tienen ni un workflow. flujo de trabajo, no tienen una estructura, no tienen web, no tienen branding y entonces de repente están haciendo malabares. Yo cuando empecé, recuerdo que empecé con un par de clientes y tal, y con eso me pagaba mis cositas. Y una persona me dio un consejo y me dijo, si tienes más demanda, cobra más. Claro. Porque eso es lo que vale tu tiempo. Y yo dije, claro, y me estaba saturando. Yo decía, es que no me da tiempo y tengo que hacer cuántos flyers y tal. ¿Y Ujú. cuánto estás cobrando por cada flyer? Si te están pidiendo más flyers, más personas, porque vale. Claro, esa es la manera de filtrar. Y ahí es siempre. cuando empecé a decir, vale, es que me lo van a pagar, claro. Bueno, entonces empecé a cobrar un poco más. Te llegarán menos Y ahí vas clientes, viendo. pero vas a ganar más. Claro, es mejor que trabajes con menos clientes, pero que te paguen más. Exacto. A que tengas una cartera gigante de clientes que no puedas abarcar. Claro. A mí también me pasó eso, pero eso creo que está relacionado con el miedo a que no me vayan a pagar no sé cuánto. O sea, en un monto que en tu cabeza es irreal. Claro, es que tienes Irreal. que tener confianza en ti mismo, porque si Exacto. no... Y como el tema del diseño y por los servicios es tan cambiante y hay tanta oferta también de diseñadores, creo que muchos pecamos de esto al principio. O sea, cuando no tenemos una estructura bien hecha y no sabemos cuánto cobrar o cuánto vale realmente nuestro servicio. Sí. Pero sí, luego de testear, yo haría lo que dijo Ana, de hacer un flujo de trabajo, por dónde lo voy a vender, cuál va a ser la plataforma y la imagen es muy importante. O sea, yo no empezaría algo sin branding. Es lo primero que hago. Es imposible que yo diga aquí que empieces de otra forma. O sea, Sí, tienes que tener- empezar por el branding. Tienes que Sí. saber a quién le Lo vas a primero. vender, Tu brand voice, cómo todo le vas a eso. vender, qué va a ser diferente a tu marca. ¿Qué le va a hacer sobresalir ante otras que vendan también ropa, por ejemplo? Sí, Sí. ¿cuál es tu propuesta de valor Ujú. ante la competencia y Justo. todo eso? O cómo te vas a diferenciar por cualquier tipo de estrategia, por cualquier tipo de storytelling que apliques. ¿Cuál va a ser esa estrategia que vas a seguir para llegarle a los clientes? Sí. Yo siento que ese es un error que comete mucha gente, que empieza sin estrategia. Ujú.
Tipo, yo quiero vender sin esto ya. identidad. Y sin Y identidad. luego como que no tiene mucha coherencia en lo que suben, ¿sabes? Que tú dices Sí. como que esto está haciendo algo por subir y ya. Pero se nota cuando una marca lo está haciendo con estrategia. Ujú. Porque te engancha, ¿sabes? Sabe como dónde darle. Sí. Tú sabes que yo le decía a Emily antes de grabar el episodio que este es un tema que vemos muchísimo, ¿no? De cómo empezar tu negocio creativo, cómo vivir de esto, cómo cobrar, cómo conseguir clientes. Pero incluso yo he hablado mucho de eso en mis redes. Pero hay algo de lo que no solemos hablar Ujú. y es igual de importante. Y es como esa parte más personal o más, sí, como de fuerza mental. Para emprender no solo tener el producto, es saber también que vas a tener días de incertidumbre, es saber también que a lo mejor este mes te va a ir mal y el que viene no tienes ni idea, es saber, ¿sabes? Es como muy... Cómo mantener tu estabilidad mental Eso como sí. trabajador creativo. Mental y emocional Sí. mientras emprendes, eso es algo Eso es muy muy importante. interesante y muy heavy. Porque hay gente que yo he visto que cuando emprende su negocio es como que tienen una confianza plena en ellos y ya está. Y hay otros que lo dudan más porque es que qué van a decir de mí cuando yo lance mi proyecto, es que... Me lo van a comprar. Me lo van a comprar, es que quizás lo que estoy haciendo es horrible porque mira lo de fulanita como lo hace tan bien, ¿sabes? Hay gente que Sí. tiene que quizás más inseguridades, más dudas, o cómo lo voy a intentar si ya hay tantos diseñadores, si ya hay tantos creativos haciendo lo mismo que yo. Y aquí viene como esa parte que es más construir como tu coraza, ¿no? Fake it until you make it. Sí, desarrollar una fuerza interna y confiar más en ti para poder lanzarte. Porque es que si no confías en ti, luego cuando ya tengas el producto y es muy maravilloso y todo lo demás, pero el primer mes no te va bien y ya lo abandonas. Porque eso es algo que pasa muchísimo. Sí. Tipo, es que yo lo intenté y yo les pregunto, ¿y cuánto lo intentaste? Un mes. Y yo, ¿te parece que en un mes te vas a hacer rica? O sea, No, es que que va. es imposible. Es todo ser muy constante. Hay que ser Sí, demasiado literal, como constante. que las semillas que pones ahora van a ser como tu matica del año siguiente. Que Así lo vas mismo. a ver, Sí. los resultados los vas a ver es a largo plazo. Tienes que Total. seguir regando la matica. Y a veces regar la matica es incómodo. Estás cansado, tienes sueño, no tienes suficiente dinero para No, y no sabes si va a regarla. salir la Sí, flor, Tienes la cosa. dudas. Tú Claro. dices, esta flor rosada irá a Ya salir. ves la matica ahí como, verga, ¿será que van a hacer o no van a hacer? Ajá. Sí, pero es seguir. Y yo me he dado cuenta, o sea, con mis cosas, pues. Me he dado cuenta ya como después que digo, vale, pero sí he avanzado, ¿sabes? Como, Ujú. mierda, o sea, he avanzado y he hecho esto y esto que hace años solamente era una idea. Pero si tú sigues regando la matica es que te van a salir más cosas. Somos tan duros con nosotros mismos de ver nuestra versión actual y decir, no he logrado todo lo que me gustaría, pero has logrado muchas cosas. O sea, si te Exacto. comparas con tu versión anterior, yo creo que podrías sacar allí un montón de cosas que decir. Yo, por ejemplo, qué sé yo, antes no me iba a imaginar haciendo un curso de identidad visual. ¿Sabes? Y lo veo ahora y digo, como que lo normalizamos. Y realmente Sí. te tienes que aplaudir tus logros porque eso también va a construir una fuerza interna en ti y que sigas confiando también más en ti, en tus proyectos. Claro, trabajar el autoconcepto y validarte tú mismo es demasiado importante. Porque también pecamos mucho en esta era de las redes sociales, nos invitan a buscar la validación fuera, siempre, que es inevitable. O sea, eso es inevitable y hemos crecido con este tipo de estímulo. Pero hay que trabajar mucho el mindset para estar claro cuando realmente es algo que estás buscando afuera por tema de validación, tenerlo como controlado porque, repito, es inevitable, pero tú también lo puedes construir. Y cuando vengan esos días de mierda, emprendiendo o creyendo en ti, te lo repites, como que yo soy el dueño de mi destino y yo voy para adelante con esta vaina. Mi destino me encanta. Sí, sí, así mismo. Sí, pero es verdad. Pero Sí. es que tu voz, o sea, la mente es tan fuerte que tiene la capacidad de Crear tu realidad. de hacerte un hueco o de llevarte a la cima. Ujú. Pero Total. es todo la mente. Yo también creo igual. Y bueno, Sí. son 50 horas la terapia. Bueno, eso diría yo que es la base fundamental de todo. Ya luego aquí podríamos pasar al branding. Podríamos desarrollar como toda la identidad visual, el concepto interno, la apariencia gráfica y luego escoger el canal de venta donde te quieres vender, ¿no? O sea, Sí, como yo creo que eso mismo te da, una cosa va con la otra, ¿sabes? Eso Sí. mismo te va a dar más confianza en lo que estás ofreciendo. Cuando no sabes que, no estás seguro de cuál es el color de tu marca, cuál es Sí. el logo, ¿sabes? Que tenga todo coherencia y con lo ¿Cómo que lo- tú quieres comunicar. Sí.
te da más seguridad a la hora de ofrecer un producto. Es esto, y míralo y cómpralo o take it or leave it, literal. Sí. Y ¿qué es lo que toca ahora? Como la parte de escoger un canal. Sí, como dónde te vas a posicionar, dónde vas a ofrecer tus servicios, cómo lo vas a hacer, porque si es un e-commerce, maravilloso. O sea, te creas una web, ya sea en Wix, en Framer, yo qué sé, Shopify, si es e-commerce, y luego, ¿dónde vas a promocionar esa página? O sea, ¿dónde la gente va a conocer tus servicios? ¿Sabes? Claro, tienes diferentes canales. O sea, si tienes la web, entonces lo ideal es que escojas un canal, si es Instagram, que dirija esa gente a la web a comprar. O si vas a ir con TikTok e Instagram, ¿vale? Pero lo mejor es que empieces por una. Que puedas manejar tú solo y que controles y ya luego diversifiques. Pero sí es importante como que dirijas a estas personas al punto donde vas a comprar. Sí, Claro. y para empezar es buenísimo eso que acabas de decir, enfocarte en una sola cosa, porque a veces creemos que si ponemos los huevos en toda la canasta nos va a dar resultado más rápido, y no. Yo creo que el foco en una sola te va mejor. Yo les quería preguntar si cuando ustedes empezaron siguieron estos mismos pasos. Yo cuando empecé, Ujú. lo fui haciendo, pero no fue que esperé a tenerlo todo listo para lanzarlo, ¿sabes? No es que esperé a tener el branding, a tener la web, a tener el producto digital, a tener el servicio con el workflow hecho, toda la estructura, no. Sino que fui empezando, primero creé el branding, luego creé el Instagram, luego dije, mierda, pero para dar confianza necesito una web, creé la web. Luego dije, es que ahora quiero vender un producto digital, entonces la web tiene que ser un e-commerce. Entonces todo fue como así, y el workflow, que es como lo que yo siempre digo, que tu servicio como creativo tiene que tener una estructura, ¿sabes? Tiene que ser, que el cliente sepa exactamente qué es lo que va a recibir desde que llega a ti. Desde la A hasta la Z tiene que estar todo pulido. Yo antes no ofrecía eso, me llegó un cliente y ahí nos surfeábamos esa ola como podíamos, y le decía, sí, dale para acá, dale para allá. Y luego fue que me di cuenta que hay que tener una estructura y adaptarme a ella, y además eso le va a dar la confianza al cliente. Pero en ese momento yo no sabía, y fue el recibir varios clientes del mismo servicio que me hicieron construir una estructura, y luego me di cuenta, es que esto lo necesito para todos los servicios que ofrezco. Claro. Pero sí y no. Lo ideal es hacerlo con antelación y lanzarlo. Pero tampoco soy Tirarte en la partidaria. estrategia. Tampoco soy, porque nos quedamos luego en el típico parálisis por Parálisis. análisis. Estás ahí como todo tenso, cuando lo lanzo y esperas que sea perfecto, y entonces siempre le encuentras como 50 errores y no lo lanzas nunca. Es como agotador. ¿Sabes que mis primeros cuadros los vendí por Twitter? ¿What? Eso yo O no sea sabía. que tú sí testeaste antes de todo. Ella testeó. Yo había hecho mi página... Primero eran unos toppers que había vendido, que ustedes ya saben. Y luego yo dije, mira, yo voy a archivar esto y voy a empezar a subir mi arte aquí y tal. Y cuando me emigré, yo empecé a pintar y subí una cosa, un lienzo que había pintado, y dije, ¿ustedes comprarían esto? Y eso como que se hacían medio virales. No virales, pero que sé yo, tenían como 3.000, 2.000 likes Oh my o God. retweets. Y la gente me decía, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Entonces, nada, el primero que me escribía, se lo daba. Vendí como 3. Pero qué cool, porque no esperaste. No, es que voy a hacer una galería, una exposición. No, es que voy a hacer una página web. No, tú lanzaste tu vaina y tú dijiste, vamos a ver qué tal. Y te diste cuenta que funcionó. Porque Dije, es que la gente sí en lo verdad hay que compra. empezar así. O sea, tú tienes que testear primero. Tú no puedes irte muy arriba e invertir toda la plata de tu vida para no saber si va a funcionar o no. Si no sabes si hay gente que le gusta. Si No, y hay le gente parece... que puede invertir poco a poco. O sea, inviertes Exacto. en una web, Sí, luego sigues la ahí cosa. como puedes. O sea, no luego digo que inviertes está en un mal. buen- Que la gente primero debería testear su mercado, su producto o servicio e ir construyendo y mejorándolo como Sí. hiciste. Y como hiciste tú también. E incluso sí, ofrecerlo gratis al principio. Yo creo que eso es lo más orgánico. La gente va creciendo contigo, ¿sabes? Y sabes eso qué, te vas da ganando como más confianza también. Ujú. Vas ganando confianza porque cuando la gente te dice, conchale, esto me gusta, yo te pagaría, o incluso que te hacen hasta comentarios del precio, Ujú. te hacen sentir lo que realmente vale o lo que no estás bien, que tú no eres capaz de ver lo que vale todavía. Ujú. Y crecen contigo. O sea, hay gente que me sigue. Yo a veces pongo historias de cuánto cobro por mi trabajo creativo y todo eso. Y hay gente que me sigue desde que yo cobraba 300 euros por un servicio de identidad visual. Ahora Me muera. le agregas un cero más, ¿sabes? Ahora son Sí. 3.500, 3.000 euros. Y en ese momento era como la gente, wow, qué cool, me pagaban mucho, pero ya ahora lo han visto y han como ido creciendo conmigo, y eso genera confianza. Es Sí. como, mira cómo ha crecido, mira lo bien que lo ha hecho, mira cómo ha aprendido,
Y bueno, tiene su mérito, pero es lo que decíamos ahorita. Yo ahora lo están diciendo y lo estoy analizando A y mí digo, me pasa mierda, es verdad, hay igual, que me pasa aplaudírselo. igual. O sea, yo tengo personas que me han pedido 3, 4 cuadros y el primero costó 10 euros. Qué locura. Y ahorita cuesta más del triple, pues. O sea, y me lo siguen pagando, ¿sabes? Porque Claro. ya les gusta cómo queda y porque saben que lo vale. Dios Claro. mío. Y vas creando como esa. No, y también tienes que ese ir acostumbrando a posicionamiento. tu cliente que si vas creciendo tú, pues tienes que acostumbrarle que el precio va incrementando. Pues mientras más le inviertes, más le pones cariño al proyecto y eso se convierte en... La marca en sí está cogiendo valor. Esto era lo que quería decir. Eso, yo también... Un valor económico. estaba- Por eso, y como no es cuantificable y tampoco es tangible, la gente te puede llegar mañana y te dice, Ana, te quiero comprar Agencia Rosa. ¿Cuánto vale Agencia Rosa para ti? Allá hay emociones, hay años de trabajo, hay muchas cosas porque está vinculado directamente a ella. Ujú. Pero alguien puede venir mañana y te dice, te pago 300.000 euros. ¿Quieres? Te la compro. Le va a poner el precio que es la impresión que tiene de lo que vale por Pero- el reconocimiento, por los años de pero trayectoria, por lo que hay- factura. Pero ahí también entra el factor de analizar cuánto es la facturación anual de la agencia. Por ejemplo, ahí sí se puede medir un poco más. Claro, te acabo de decir por lo que factura. Porque, bueno, ¿cuántos proyectos se puede hacer tal? Pero hay una cosa que no se puede vender, que es, por ejemplo, el equipo, o si el equipo va a seguir, o las caras visibles en el proyecto. Claro. Que hace como, no sé, como en el 2018-19, alguien me dijo, te doy $10.000 por Emily Bardají. Y yo, ¿cómo así? Si Emily Bardají soy yo. O sea, la marca es mía y tiene mi nombre. Ay, qué yo bueno. yo no me puedo desligar Vendiendo de tu eso. nombre Claro, por nunca. 10.000 lucas. Además de que eso tiene efectos legales complicados, porque cuando tiene una marca, Tu el nombre. nombre de la persona es luego Un rollo. un rollo. Pero a mí me afectó que él me dijera eso, porque tenía tanto valor sentimental para mí. O sea, yo nunca he visto mi negocio como algo muy alejado a mi persona o a mi espíritu creativo, porque hay gente que sí que vende proyectos, o sea, los levanta y los vende y no tiene ningún tipo de reparo, pero yo nunca pude. Yo sí vendí. Y vendí los 2 proyectos que tuve en Venezuela. Yo me acuerdo que la tienda online de Instagram ni siquiera tenía web. Y eso fue hace 12 años. Ujú. Y me dijeron, y ya yo estaba aburrida de vender ropa. Y me dijeron, Pero no tenía tu nombre. y me dijeron como, te la compro por... No tenía mi nombre, es diferente. Te la Claro. compro por $3.000. Y yo, dale pues. Y luego, la otra agencia de diseño, había un chico que estaba muy interesado, que es un amigo ahora mío, que estaba muy interesado en comprarla siempre. Te la compro. Y yo, que no. Y yo tenía socia. Y siempre se lo decía a ella, vamos a venderle. Cada una luego hace sus cosas. Y ella, no. Y yo, bueno, vale. Hasta que le dije que me venía. Ujú. Y ahí dijo, mira, ¿y este chamo que nos quería comprar? Ajá. Y yo, ahora sí, Ahora vamos a sí. vender esa vaina. Ahora vamos a vender, Pero también, a negociar. pero también porque yo sentía que cada una quería hacer Algo su propio diferente. estilo, o sea, su propio proyecto con su estilo de diseño. Ya. Habíamos empezado con el mismo estilo de diseño y luego cada una se inclinaba hacia uno y hacia otro y era como incómodo. Qué arrecho, ¿no? Que naturalmente fueron tomando como su propio estilo cada una. Ujú, y ya era como, mira, yo creo que ya esto. Bueno, pero eso... Encontrando su propio estilo. pero eso no está tenía cool. nuestro nombre. Y ustedes cuando empezaron, al principio, hacían de todo. O sea, les tocaba hacer como toda la parte, digamos, financiera, o el contenido, o cómo manejaban eso, porque hay creativos que colapsan porque dicen, yo soy diseñador, pero ahora tengo que ser community manager también y tengo que saber crear contenido para redes. Yo fui todo, Todo. absolutamente. Yo también he sido todo, pero ahora he la delegado un todera. poco la parte financiera, estructural. Bueno, claro, yo delegar. también delegué y yo tuve un momento que éramos como 10 personas en el equipo, Entonces, claro. pero tuviste un tú momento que hiciste todo. sigues siendo todera porque tú tienes que liderar a toda esa gente. Sí. Entonces tienes que saber de todo. Aprender a ser muy humano cuando gestionas tu proyecto, porque hay días de mierda, lo que decíamos al principio, hay meses que van a ser duros y todas esas personas dependen de ti. Eventualmente van a sentir esa vibra. Y cuando me pasó eso, yo estaba muy pequeñita, yo no sé, tenía como 21. Yo sentí en varias oportunidades que como todos eran grandes, pero grandes de 30, de O sea, mayores. 25 pues, para gente arriba. adulta. Yo tenía a cargo en el taller personas hasta de 45 años. Llegué a sentir que ellos me veían como una carajita que estaba arrancando, o sea, poniendo un negocio y de las que ellos dependían. Y eso es una carga muy grande. Entonces, antes de empezar un negocio,
que requiera de un compromiso como este, pues pregúntate o testea un poco tu capacidad de gestión, cómo lo llevas, cómo el mismo trato humano, o sea, cosas muy, muy, muy básicas. Las soft skills. Dios. Bluetooth connection. Tus soft Porque- skills, claro, porque yo siento que ahora yo estoy en otro punto de mi vida y que he aprendido mucho de esto, de las soft skills, pero en ese momento yo estaba tirando para adelante con el negocio y lo que saliera, ¿sabes? Que tener Claro. un negocio es... O sea, no todo el mundo tiene la capacidad emocional de sostenerlo. Hay Sí. gente que de verdad, hay jefes que la pierden y le gritan a sus empleados y o sea, el Sí. empleado no tiene nada que ver. Honestamente, yo nunca tuve experiencias chimbas con mi equipo, pero sí siento que yo la empecé a perder conmigo misma porque me enfermaba mucho. Claro, era y por el sientes la estrés. carga Claro. y todo, pero hay Era gente por que no lo estrés. gestiona bien y la paga con los empleados, imagínate. Pero por eso también tienes que saber qué te visualizas a largo plazo en tu proyecto. O sea, qué quieres construir. Porque si tú quieres ser tú solo freelancer, llevar tu estudio y colaborar con otros, bien. Pero si quieres construir un equipo, tener una agencia o... ¿Sabes? O Sí. liderar, yo qué sé, una academia de arte o tener una marca de bolsos o lo que sea, tienes que saber luego que tienes que ser un buen líder. O sea, Sí. no basta solo con tengo esta idea y quiero hacer dinero con esto. Es que tienes que ser básicamente un buen ser humano para llevar un equipo. Y si no tienes la capacidad de gestionarlo, igual te hace falta un compañero que lo haga por ti. Un socio que tenga las soft skills. Exacto. O un CEO y tú delegas muchas vainas y solamente estás en cosas importantes. Pero bueno, yo he visto mucha gente que hace eso. Sí. Que luego Sí. se junta con alguien y le delega toda esa vaina de, bueno, encárgate tú de todo este peo y yo... Y yo me encargo de esto. Nos que- vemos en las reuniones de los lunes. Sí. ¿Qué pasa con la gente que luego no puede gestionar esto de lanza un proyecto y pone no sé cuánto tiempo ahí de, bueno, de todo, estrategia, de branding, de testeo, y el negocio no empieza a dar frutos en el primer mes, a los 2 meses? Es que el primer mes, imposible. ¿Qué le dirías a esa persona? Que tiene que tener, primero tienes que tener un colchón. O sea, tienes que tener dinero ahorrado para poder lanzarte con un proyecto. Ujú. Porque, Pulmón. sí, porque yo siento que la creatividad bajo presión no funciona. Entonces tienes que tener cierta estabilidad para poder lanzarte con el proyecto. Sí, puede ser contraproducente luego. Porque si no, luego vas a estar quemado queriendo dinero, dinero, porque tengo que pagar esto, porque tengo que pagar esta otra deuda. Y la creatividad está ahí floja y todo lo que te va a salir es cutre y eso va a hablar de tu trabajo porque te va a salir mal. Sí, total. Entonces, indudablemente tienes que tener ahorros para lanzarte. O si vives con tus papás, no te vayas todavía, no te vayas. Sí. Quédate allí, ahorras. Tipsazo. Quédate ahí, ahorras y ya luego podrás tomar la decisión de independizarte. Sí. Pero ese es lo número uno. Si estás aprendiendo y vives con tu familia, no te vayas todavía de tu casa. Aprovechalo. Aprovechalo. Sí. Otra cosa es que es muy cierto lo que dice Ana, pero yo estoy recordando mis inicios y yo tuve muy malas decisiones financieras, pero malísimas. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuáles? Como no ahorrar lo suficiente, o sea, invertía mucho en el negocio, pero no dejaba un colchón para el negocio además de la inversión, ¿sabes? Ujú. Todo, no tenía como una estructura de costos que me permitiese que la empresa tuviera un colchón lo suficientemente gordo como para crecer en el tiempo y sobrepasar los meses malos, porque obviamente ningún negocio da todo el profit que tú esperas todos los meses del año. Claro, tienes temporada Y eso buena también es algo que tienes que ir testeando poco a poco. O sea, en un recorrido en un tiempo de un año, los 12 meses del calendario, testea cuáles son los meses que tienen picos y que tienen bajas y así te preparas. Claro, eso es importante, tener una buena estructura de Sí. costos. Pero normalmente los emprendedores no le paramos bolas a No. eso. Y hay que No, y ver va muy bien fluyendo esos más. históricos. Sí, no, yo por ejemplo, en todos los diciembres, yo sé que son unos meses de mierda para mi negocio, porque es una agencia de branding. Claro. La gente no está pensando en sacar un proyecto, la gente está pensando en comprar los regalos de Navidad, irse a pasar con su familia. Ujú. Y los primeros meses cuando yo trabajaba de esto, me ponía a llorar y decía, es que se fue a la mierda esto, se fue a la mierda. Y en enero, que es el mes malo para todo el mundo, porque la Se gente ya no- supone. pues es todo lo contrario. Entonces tú tienes que encontrar esos meses en los que tu negocio funciona bien y en los que no, y estar mentalizado y estar preparado, y no solo mentalizado, sino tener dinero guardado para esos meses malos. Y también saber surfear en la incertidumbre, que eso es algo que no tiene todo el mundo y que el emprendedor y el creativo y el freelancer tiene que abrazarlo. Tienes Porque que aprender a convivir con ello, porque la la incertidumbre incertidumbre siempre mata, va a chamo. estar allí, literal. la incertidumbre puede llegar a hacerte sentir miedo, ansiedad, dejarlo todo, ir otra vez al trabajo de 9 a 5.
Y si tú tienes la capacidad y la fuerza mental para confiar en ti y seguir intentándolo, puedes abrazar la autenticidad y seguir echándole bolas, pero es jodido. Y al final sí da frutos. Lo que pasa es que como no lo sabes, Ya. no sabes cuándo, Sí. es lo que te da miedo. Pero sí, si sigues intentándolo, sí lo vas a notar. Sí. Yo cuando empecé no tenía de otra. O sea, yo llegué para acá y mientras me salía el permiso de trabajo, yo seguía trabajando otras cosas de diseño. No tenía la opción de trabajar en una agencia o en un restaurante, en nada. ¿Por qué? Ujú. Porque es que yo no tenía, o sea, tenía que empezar a trabajar en lo mío nada más. No podía porque hasta que no me salían mis permisos. Ujú. Yo estaba así. Es verdad. Y tenía demasiada incertidumbre. Y de paso, cuando yo vendí esa agencia de diseño, el contrato decía que yo no podía trabajar en los próximos 5 meses en crear otra agencia. Exacto, O ¿verdad? sea, Tú me mi contaste. contrato decía que yo no podía. Entonces yo estuve 5 meses con mis ahorros y estaba nerviosa. Y yo, Dios mío, Dios ¿qué hago? mío. Dios mío, ¿qué hago? Claro, pero fue ese mismo miedo lo que me Push. impulsó. Fue como, dale con todos, lánzate porque es que no hay de otra. Literal. Y eso... Mira cómo estás rescatando tu historia aquí, Ah, que lo ¿viste? hablamos en el Lo episodio hablamos en el pasado. episodio pasado, ¿verdad? Entonces te impulsó eso. Pero sí, pero yo lo tengo que admitir, la incertidumbre, o sea, yo he tenido meses de que, ay, qué horror, pero luego otros que digo, qué sabroso no trabajar de 9 a 5 para nadie. O sea, es una aventura, Sí. es ir así. Sí. Y si aprendes a cobrar bien tus servicios, eso te va a ayudar a generar el colchón que necesitas para esos momentos que no son tan buenos. Exactamente. Por eso es importante cobrarlos bien, que tú dices, ay, ¿será que la gente me lo cobra? Ajá, ¿y quién te va a pagar a ti el piso y el alquiler? ¿Quién te va a pagar a ti la luz y todo y el estudio? Tienes que meterlo todo en la estructura de costos, porque si no, ¿de qué vas a vivir? Ujú, entramos en la parte financiera. Dios, La parte que no nos gusta. La parte Bueno, a que- mí no. No, a mí mí sí no me me gusta. gusta, yo he aprendido mucho. Y Y es soy que- una adulta y responsable es que aunque- financieramente. Pero es importante saberlo. Y es que aunque no nos guste, tenemos que meternos ahí. Porque Sí. es que no puedes emprender, no puedes dirigir nada. Nada, si no puedes. Mira, yo lo he intentado, y he aprendido. Aunque me he quedado así dormida frente a la computadora mientras me hablan. y me Poniendo la explican. plantilla de Excel en rosado. Me he puesto a llorar porque es que a mí literalmente le he puesto rosado todo. Pero, bueno, poco a poco va entrando en mi mente creativa, artística. No, Pero sí que es importante saberlo. Claro que sí. Un error que yo tenía, porque estábamos hablando de los errores, tú dijiste Sí. uno. Cuando yo empecé, yo no separaba los gastos de la agencia de los míos. O sea, todo me llegaba y yo Mierda. pasa tarjetazo, dale tarjetazo. Y eso es horrible, porque tú no sabes. Primero, no puedes ahorrar de forma personal. Ujú. Y segundo, no sabes, o sea, cuál es el colchón, cuáles son los ahorros, cuál es el dinero, la caja que le estás creando allí a la empresa. Entonces pero bueno, eso fue hace muchísimos años. Eso es importante. Tienes que separar tus gastos y tienes que crearte tu bendita tabla de Excel, así sea rosa con estrellitas, como quieras. Como lo la tienes que entiendas. Ujú. Como sea que la entiendas, pero hazte tu tabla de Excel o tu Google Sheets, como se llame, que la entiendas. Eso te va a ayudar full a que cobres bien tus cosas y que te lo creas. hacer. Claro. ¿Cómo hacen con el tema de los precios? O sea, ¿qué precio le pongo? ¿Cómo lo hacían al principio? Ay, esa es una pregunta bellísima. Justo estaba pensando en eso. Yo me acuerdo que mi hermana, con cero educación Financiera. financiera, me dijo, Emily, un bolso te vale 10 bolívares. Pues por 3, 30 bolívares. Ay, sí, mi papá también me decía algo así. Y en verdad esa fórmula me funcionó un tiempo, pero ya luego deja de funcionar Ya. porque tienes que agregarle un montón de vainas que yo no estaba tomando en cuenta. Luego cuando el equipo creció, más todavía. Claro. La marca cogió valor, más todavía. Ahora los materiales son más caros, todavía más. Entonces esa tabla no deja de ir para arriba, hermano. Ujú. Y es muy importante que la vayas alimentando en el tiempo. Sí. Sí. Cuando yo empecé y era solo yo, Ujú. yo sacaba mis gastos tipo, esto en alquiler, esto en las herramientas que me llevo, esto en la computadora que estoy pagando, esto, o sea, yo ponía todo lo que tenía que gastar al mes y fue lo que me ayudó a ir escalando. Claro, eso era solo yo como freelancer. Ya luego también tienes que hacerlo a nivel de empresa. Mira, Exacto. esto es lo que se va pagándole a los creativos, a los diseñadores que trabajan en la agencia. Esto es lo que se va en herramientas, en software, en membresías, que Dios mío, pagamos no sé Millones. cuántas vainas. Esto es lo que se va en equipos. O sea, es lo mismo. Al final siempre es la misma técnica, pero irla adaptando a medida que vas creciendo. Porque como dices tú, pues los materiales crecían, o yo invertía más, o cada vez vendíamos más. O sea, Ujú. siempre va creciendo, pero siempre tienes que ir viendo Sí. cuáles son tus gastos y de esa forma poder poner los precios también. Y ahí entra el factor de experiencia, cuánta experiencia tienes haciendo esto, si tienes renombre, no sé, la calidad del trabajo, el estilo que tienes como creativo, todo eso es lo que le va a ir dando el precio. Y lamentablemente es una
los diseñadores y los creativos no tenemos una tabla de precios tarifarios para artistas. Como un tabulario. Tú vas a cobrar por una obra de 60 por 50 sobre lienzo, sobre óleo sobre lienzo, 40. No, Eso no. es más complicado sobre artistas. Sí. En los artistas y los creativos estamos jodidos. No es el mismo precio. Sí, eso lo tienes que ir haciendo tú poco a poco y aprendiendo. Yo, por ejemplo, a mí sí me preguntaban, ¿pero cuánto gastas tú en materiales? Y yo, Dios, pero es que depende del lienzo, del tamaño, o sea, y hay dos maneras de hacerlo. Puedes hacerlo por metros cuadrados o por hora. Y yo lo que he hecho es eso, como saco mi estimado de cuánto es por hora este mismo lienzo y cuánto es por metro cuadrado. Y lo que me ayudaron a hacer fue hacer como un estimado entre los dos, como un intermedio. Luego de que sacas tus precios, un promedio. Sí, está bien. Y ahí tienes como un precio estimado de lo que deberías cobrar. Y ya pues de ahí para arriba, bien. Pero tienes que tener tus gastos Está bien, pero luego ya eso. ¿Cuánto te cuesta cada pintura que vas a usar? Los pinceles, el lienzo, todos los materiales, hasta la mesa en la que te vas a poner, si es en el iPad lo tienes que sacar también, o sea, porque eso se va desgastando con el tiempo. Y ya luego ahí el artista evoluciona. Y el artista puede que gaste en hacer su obra 1.000 euros. Pero como tiene renombre, como tiene experiencia, como tiene fans, como tiene comunidad, puede cobrarte 50.000 euros si le da la gana. Sí. Pero es que, claro... Pero tienes que tener tu precio base mínimo. Pero es que es lo que digo, es como muy... Y ya de ahí para arriba, complicado. como te vendas, Como tal, claro. como tú le eches pichón. Pero tienes que tener un mínimo, porque si no es gasto. Otra cosa que iba a decir de esto que estaban comentando, que quiero rescatar, es no tengan miedo a invertir. Hay gente que tiene miedo a invertir cuanto más gana, por tener un poco más de profit. Pero eso le da valor también a la empresa y al negocio creativo. Sí, yo creo que dentro de tu propia estructura de precios y gastos y todo eso, tienes que meter una parte del dinero que vas a usar para invertir en tu propia empresa, ¿sabes? Eso tiene que estar en verdad planificado dentro de tus costos. O tenerlo, no planificado, pero contemplado, pues, en tu estructura. Sí, o sea, no planificado, pero tenerlo ahí en cuenta como que yo cobro esto porque de aquí esto se me está desgastando, tanto pago anual en membresías, no sé qué sé yo, pero este dinero de este colchón que yo tengo de mis ganancias de mis empresas, este porcentaje lo voy a usar para invertir en vainas que me hagan sumar y crecer, ¿sabes? Exacto. Sí, es que el invertir es como un trampolín. A veces, no, me da miedo gastar este dinero, pero es que ese dinero te va a hacer crecer. Claro. Ese dinero que tú estás poniendo para invertir es lo que te va a hacer que vayas a ir creciendo, pero no. O igual que delegar. No, porque es que lo que yo le voy a pagar a ella, a esa persona, pues me va a costar mucho dinero. No, tú le estás pagando a ella y te estás quitando a ti una tarea para que tú tengas tiempo, porque tu tiempo también es valioso. Es como un miedo que tenemos y yo sé que cuesta, pero hay que lanzarse, hay que intentarlo y ya luego ves si funciona o no funciona, pero hay que hacerlo. Sí, yo creo que hay que estudiárselo. O sea, si no lo entiendes o te da miedo, estudiatelo, o háblalo con alguien que sí sepa, porque Sí, una eso vez es que lo muy importante. entiendes, dices, vale, esto Sí. es un pro para mí. O sea, hay gente que invierte en la bolsa, por ejemplo, pero no es que va a invertir todos sus ahorros, es que agarran una parte de su colchón y dicen, bueno, esto lo voy a invertir en una parte aquí. Sí. Claro. En una vaina que saben que le va a dar dinero fijo, pero al final del año, ¿sabes? Algo así. Pero es buscar algo Decisiones que te... inteligentes, amigos. No tengan miedo a invertir. Y si viven con sus padres, no se vayan aún. ¿Por qué no nos dieron educación financiera en el colegio, marico? No entiendo. Yo siento que en Latinoamérica hay mucho tabú con esto. Demasiado, pero es a nivel no, global. Es en general, Y porque sí. no hay una clase en el colegio de educación financiera, por ejemplo. No sé si hay A mí en me otros encantaría colegios. enseñarle a mis hijos a que anden por ahí con moneditas, a que A compren mí me ellos sus hubiese cosas. encantado. Me encantaría. Porque yo siento que crecí con un miedo con los números, o sea, Sí. y al dinero y todo, porque en verdad a mí no se me daban bien los números, pero educación financiera, yo creo que todos teníamos que haber entendido un poco cómo Y iba también nutrición y desarrollo personal. eso. Nutrición. Y un montón de cosas. Yo hubiese puesto todas esas materias en el pensum del colegio. Sí, Pero porque es importante. Y te ponen otras vainas que no tienen... Ay, bueno, en fin. sí. ¿Cómo qué? Prefiero no hablar de eso. Prefiero no hablar de eso porque me van a caer encima. Pero la raíz cuadrada no la he usado nunca en mi existencia. Ya. Pero bueno. Sí, hay muchas cosas de números que calculadora y Es cierto, es ChatGPT. Dios mío. Educación física. Entonces te ponían a dar una vuelta. Que no digo que entrenar no sea importante porque sí hay que mover el cuerpo. Premilitar. Pero unas vainas... Premilitar. Premilitar. O sea... Ay, a mí lo que me hacían era... me ponían a escribir un montón de cosas ahí innecesarias. A mí me ponían bajo el sol y que...
Y yo, ¿por qué Yo nunca haciendo hice esto? eso, Sí, yo yo me también, salvé. claro. Ese año yo me salvé, no sé por qué. Yo no lo hice. No me Dios, puse a hacer Mira, dichosas eso. Tuve algunas. suerte. Pero muy raro eso, ¿eh? La verdad. No sé si eso pasa en todos los países, pero daban una clase de premilitar que es Sí. básicamente formarte ahí como si fueras un pseudomilitar. No entiendo. No entendí. Era Señor, rarísimo. sí, señor. Era súper raro. Yo nunca Bueno, lo hice, pero- yo tengo aquí unas preguntas para Ujú. hacer una dimánica, pero antes de hacer la dimánica me gustaría como resumir como en ciertos puntos cortos qué es lo que necesita entonces esa persona para sobrevivir, llevar ese negocio creativo hoy, o sea, rápido. En plan, tú dices una. O sea, Repítela. yo, por ejemplo, empiezo. Para desarrollar tu negocio creativo, tú necesitas estructurar tus servicios, sí. Necesitas saber cómo va a ser de la A a la Z ese servicio que estás ofreciendo al cliente para que no estés improvisando y para que el cliente eso le dé confianza Ujú. y midas muy bien tus tiempos y todo el workflow. Ujú. Número 1. ¿Me entienden? Sí, una buena imagen. Puede ser un buen branding, una web, o sea, busca cómo lo quieres mostrar. Y ya tienes el servicio, entonces con el naming y una buena imagen, seguramente lo vas a lograr. Branding. Yo diría Ujú. fake it until you make it. Claro, y luego tírate por la piscina y fake it. Sí, y Sí. vas aprendiendo ensayo y error, diría yo. Ok, muy bien. Yo diría constancia, mi favorita. La Dios, receta. la constancia es muy dura. Constancia. Si no eres constante, no vas a tener resultados. Entonces, ponte hoy, ponte mañana. Así sea que le saques 2 horas a ese proyecto creativo. 2, y lo vas a lograr si vas tomando el tiempo que te va sobrando en ese Sí. proyecto. Pero sé constante. Si no eres constante, no vas a ver resultados nunca. Ah. 4. Ah, que se está poniendo más difícil. No tener miedo a la reinvención. O sea, después de que tú sacas Reinventarte. algo, dices, estoy muy cómoda aquí. Yo solo hago branding. Y de repente, bueno, los números van bajando, pero está bien, es estable. Pero te falta algo. Incomódate siempre. Un curso online, algo que complemente tu negocio, tu oferta. Siempre hay algo que puedes hacer adicional, Me que encanta. que haga que tu negocio crezca, que sea como un paraguas. Entonces, incomódate en el proceso y reinvéntate. No tengas miedo a reinventarte. Me encanta. Y ¿sabes qué es lo que más me gusta de este episodio? Que hay muchos consejos que agarro para mí. O sea, yo las Sí. escucho y como que sí, es verdad. Y me los quedo. Yo también. Sí, encontrar también cuál es tu propuesta de valor, ¿sabes? Como cuál es lo que te diferencia de la competencia. Eso sí es importante. Hay gente que ni siquiera sabe cuál es la suya. Ok. Pero yo creo que eso ayuda full. Me encanta, me parece bien. Y yo diría ya crear contenido en redes sociales. Estamos en una era en la que tienes que hacerlo. Si no te gusta, Ujú. puedes luego delegarlo. Pero es importante que lleves tu estrategia de contenido, que te grabes o que muestres tu trabajo, que muestres tus procesos en redes sociales. Porque es lo que siempre les digo. Hace años no teníamos esta ventana maravillosa. Hace años si te querías publicar o promocionar tus trabajos, tenías que llamar a la tele y Podía. te cobraban un Es una pasto, ventaja. ¿sabes? O sea, ahora tenemos esa ventaja. Aprovechala y hazlo a tu manera. Yo lo usaría a mi favor. Sí, Literal. sí. Ahora hay gente que, ¿sabes? Dice como, ay, hay demasiada competencia, tal. Úsalo a tu favor. Ujú. Diferénciate. Sí. Busca tu Hay propuesta gente de que ha valor. llegado lejísimos gracias a las redes. Entonces yo estoy súper de acuerdo con eso. Sí, a lo mejor haciendo una sola cosa y ya luego Ujú. se reinventan y hacen Ujú. otra cosa, ¿sabes? Pero Claro. dale duro con una cosa y ya luego te reinventas. Y que esto va muy de la mano con algo que yo siempre digo y he dicho toda mi puñetera vida, que es que hay que exponerse demasiado cuando uno quiere vivir de su negocio. O sea, de su emprendimiento, negocio creativo, como lo quieras llamar. Y, Uy, tengo otra. Y a veces eso da miedo. Yo también soy como un poco... Yo soy extrovertida para unas cosas y introvertida para otras. Y me costaba hacer Introvertida. networking. No, cuando no conozco a la Sí. gente. El mundo, me sí. cuesta hacer networking. Me costaba. Ya no, lo he superado bastante. Es que el mundo es de los atrevidos, punto. Sí. Si quieres vender tu... Entonces, allá voy. Yo siento que cuando tienes un negocio y cuando tienes como este sueño, esta meta, tienes que ponerte una coraza, lo que dijo Ana antes, y salir y exponerte. Y ese exponerte no es solo pararte en una cámara o hablar en redes sociales, que también cuenta, pero hacer conexiones reales y genuinas en persona con la gente también ayuda mucho. Y yo creo que también, aparte de exponerte, tienes que invertirle tiempo. Y no solamente, o sea, yo siento que tus sueños, no se cumplen solamente invirtiéndole tu tiempito libre que tienes. O sea, tienes que invertirle de verdad tiempo. Sí, sí. Sí, es que... Y estamos de acuerdo. las es O sea, tres. no es y que, ay, tengo un break de 30 minutos, voy a invertirle aquí a mi página web que quiero que se venda 1000 cuadros. No, o sea, vas a tener que invertirle tiempo y a lo mejor
echarle bola, pues. O sea, vas a pasar un par de noches ahí que a lo mejor no descansaste bien, pero terminaste una cosa que sabías que tenía y que quedó como tú querías, ¿sabes? O le invertiste un tiempo extra, pero que al final te da sus frutos. Sí, la recompensa. Luego la recompensa es buena. Sí, yo siempre digo que hay personas que tienen dos cosas, ¿no? Puedes tener tiempo o puedes tener dinero. Sí. Si tienes dinero, inviértelo. Pero si tienes tiempo, también inviértelo. Claro. O sea, tienes que aprovechar lo que tienes. Yo, por ejemplo, cuando empecé no tenía dinero, tenía tiempo. Entonces, ¿cómo transformé ese tiempo en un negocio rentable? Ese es el punto. Claro. Y yo diría, Wow. como último punto, ya para cerrar, diría, edúcate en las finanzas, en los impuestos. Tener un negocio no es solo, ay, voy a vender esto y ya está. Ujú. Estamos viviendo en países donde las leyes son importantes. Tienes que declarar tus impuestos, tienes que unirte al sistema, tienes que ser responsable financieramente hablando. Tenemos dinámica. Dimánica. Dimánica. Vámonos por la dinámica. Ok. Si tu síndrome del impostor tuviera voz, ¿qué frase dramática te diría cada mañana? Uf, Dramática. me diría... ¿Para qué pintas? ¿Para qué pintas si pintas feísimo? Te lo juro. Mierda, qué feo. Yo quiero que ustedes dejen en los comentarios su voz de impostor ahí abajo. ¿Tú qué pondrías? El mío es para qué voy a hacer contenido si no, ahora no estoy vendiendo nada. O sea, me clava un cuchillo cada vez que quiero subir algo. Pero bueno, ya esto lo hemos hablado aquí en terapia. Claro, porque tú estás esperando como tener un producto Sí, físico como que una tú oferta. digas, compra. Sí. Ajá. Pero es porque vengo acostumbrada a eso. Entonces como que hacer el switch y de repente hago contenido porque sí, como que me cuesta. Me cuesta mucho. Ya, el mío es, haz otra cosa, invéntate algo diferente. Haz otra cosa, haz otra cosa. Y yo, ya va, espérate, un paso a la vez. Qué fuerte. Eso está Dios. bueno, me gustó. Es un poco impulsor, pero es un poco... Sí. Ujú. Ok, ¿qué te da más miedo? ¿Fracasar o que sí te vaya bien y no sepas sostenerlo? Ay, pero las dos son un poco fracaso, entonces. Eso iba a decir. Ya. Pero eso sí es importante, ¿eh? La segunda. Creo que me da más miedo la segunda. Ya, a mí también. No Porque saber siento que sostenerlo, sí. decepciona un poco al cliente, como que, ay, ¿sabes? Qué chimbo es como que alguien quiere algo Ujú. tuyo y que al final Sí. se lleve una mala experiencia, ¿sabes? Ujú. Diga, yo le pedí un cuadro, pero le quedó horrible, ¿sabes? Ujú. O no me gustó, o tardó mucho porque no supo gestionar los tiempos, etcétera. Yo creo que fracasar. Ya. Fracasar. Para Me mí da los más dos son miedo. fracasos, es verdad. Los dos son un poco fracaso, Sí. honestamente. Pero entonces, si los dos son fracasos, las dos. Bueno, pero también el fracaso, bueno, ¿qué tanto? Ya yo perdí la cuenta de cuántas veces he fracasado. ¿sabes? Pero ¿qué es Forma fracasar? parte. También te Bueno, digo. a ver, tenemos el fracaso como la palabra más horrible del mundo, sea, ¿qué pero en realidad es prefieres? fallar un poco. Que no te compren un bolso o perder un cliente por un bolso que no le gustó. No. Esa es la pregunta. Que no me lo compren, prefiero que no me lo compren. Entonces prefieres el fracaso. Claro, prefiero el fracaso. Ok, tengo otra. ¿Qué servicio o producto ofrecías al inicio que ahora jamás volverías a vender? Al inicio. Al inicio, sí. Yo, Imagínate. hacer logos. Es que yo no diría hacer bolsos de nuevo porque a mí me gusta. Pero tiene que haber algo que ofreciste, un bolso que no te gustó, algo. algo que yo hiciste. ya sé. No me gusta hacer retratos. No me gusta hacer retratos. lo O digo sea, me mal. gustan más paisajes. Pero los retratos de mascotas sí te gustan. No, de mascotas sí me fascinan. Los porque son perritos, mascotas. los Valeria hace unos peluditos. cuadros de perros, de gatos, que yo me muero. Pero a mí me pones a pintar la cara de tu abuela y me pongo a llorar, pues porque es que no me va a quedar igual. o sea, y me refiero, y me da lástima pintar a tu abuela y que, ¿sabes? Que tú la veas y digas, "Ah", ¿sabes? Como que yo no tengo como que esa fascinación por pintar caras de personas. Claro, hay gente que sí. Hay gente que le queda rechísimo. y Ella es eso más me de encanta. paisajes, mascotas. Yo soy más de paisajes, de objetos, me encanta pintar Ya encontré el mío. perritos. Ya encontraste el tuyo. Sí, Ajá. es que cuando yo empecé, yo me fui muy viral porque yo personalizaba los bolsos. ¿En Ok. serio? Sí, ¿Le como ponías mi, el como mi cuñado nombre? es músico. Me pedía un bolso para meter las baquetas y que tenga mi logo y que tenga no sé qué. Entonces, claro, como eso no existía, ¿quién Claro. lo hiciera? Y lo hiciera bonito. Todos los cantantes me empezaron a llamar y por eso me vine arriba rápido y no solo hacía bolsos personalizados de este nicho, o sea, para esta gente, a los músicos, sino que también tenía mi línea como más girly, Ujú. bolsos de lona, así súper lindo.
Pero yo me acuerdo que con esos bolsos personalizados yo pasé las de Caín. Porque eso es algo que obviamente necesita mucho detalle. Claro, y si se Lo te daña cobras uno- más porque es algo muy, muy personal. Y, o sea, evidentemente la persona está esperando eso como si fuera, yo qué sé. Pero yo lo pasé horrible porque no me gustaban los bolsos y ellos pedían unas combinaciones asquerosas. Ay, Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Esto va a tener mi nombre. Dios. Pero está bien, o sea. Y yo creo que yo no, o sea, yo volvería a personalizar, pero con otros términos. No, O pero sea, puedes como que poner... las por ejemplo, condiciones son iniciales. Sí, estas. como Sara, por ejemplo, ellos venden sus bolsos, pero a lo mejor te dan la opción de poner 2 iniciales en mayúscula y ya. Claro, pero Sara te cobra por eso 2 euros por cada letra. En cambio, esta gente Claro, te le cobrabas dejaba más. dinero porque querían el logo, querían tal. Bueno, aún pero así- a cambio de eso te joden el diseño. Entonces es preferible que pongas un límite de cosas personalizables Exacto. y no que no se vuelvan locos, pues. Y que yo todavía como la diseñadora pueda intervenir un poco en, Claro, ¿sabes? y la idea es que tú combinación de también puedas color. exponerlo en algo de lo que tú te sientas orgullosa, porque tú eres La mayoría de diseñadora. las veces me pasó. Eso sí, me pedían opinión, me decían esto qué tal, y esta combinación está buena, pero había gente que se flipaba. Bueno, pero esa gente, exacto, cuando no te gusten esos requerimientos, Y tú le era, dices, y era "Eso no se difícil. puede". Ahí me costaba rechazarlos. Claro. Porque, claro, ahí entras en un momento donde tienes que aprender a decir, igual esto no lo quiero hacer, y saberlo comunicar. Claro. No, ¿Sabes? no se puede. No se puede. Eso que Porque estás no se queriendo puede. hacer, no se puede hacer. Bueno, decirle tú? que está feo. ¿Qué no volverías a hacer? Yo cuando empecé personalizaba bolsas o cajas, o sea, como que hacía de diseño, pero también hacía de imprenta. Y yo me acuerdo de experiencias en las que hacíamos el sello a mano y todo. ¿Qué? Oh my God. Una vaina loca. Yo voy a tratar de encontrar fotos, yo no creo que encuentre. Pero eso era nosotras en la noche, pa, Mierda. haciendo el sello, pa, No te pa, creo. en 40.000 bolsas. Dije, más nunca en mi vida. O sea, no, trabajo miserable. Bolsas O- manuales, ahora, o sea, sí, un sello todo- de estos. sí. O sea, yo estoy ice fría hielo. Sí, oyéndote. y claro, eso ahora ya no es así, ahora son fábricas, máquinas, tal, pero eso es un trabajo de esclavo y tal. Ya. Sí, sí, sí. De esclavo Dije, literal. Más nunca. ¿Has tenido crisis de identidad creativa? ¿Cómo se siente ¿A eso? qué te refieres? No O sé, sea, encontrar una- tu estilo. Sí, una crisis que tú digas, necesito reinventar esto, necesito hacer otra cosa porque esto no está funcionando. O sea, un momento en el que tú hayas decidido cambiar muchas cosas. ¿Pero porque el negocio no está funcionando o porque ya yo no me siento alineada? las Como dos, pueden ser sea. las dos. Sí, obviamente me ha pasado. Me ha pasado porque mi negocio creció conmigo. Yo empecé a coser con 14 años, entonces lo que yo arranqué con 19 o 20 cuando hice la marca ya con mi nombre, no era lo mismo que cuando yo tenía 27. Y evidentemente se notaban los diseños, pero yo tuve mucho, y ya lo he dicho antes, yo tuve como mucha disociación entre, ¿será que esto es lo que yo quiero? ¿O lo quiero seguir haciendo así? ¿Será que es solo mochilas? ¿Quiero hacer ropa? No sabía, pero me daba miedo dar el salto porque a la gente le gustaba mucho el producto. Y era rentable y le iba bien. Pero yo estaba como entrando en un estado de, no sé si de conflicto interno o que ya me estaba aburriendo. Es una buena pregunta. Ujú. No lo he identificado. Mm. ¿Ustedes qué? Yo creo que crisis de identidad. No sé, honestamente. Yo creo que cuando no sabía cuál era mi estilo. O sea, como que pintaba por pintar y ya, me salían encargos y como que hacía un poco lo que la gente quería, pero no lo Sin hacía a mi escucharte estilo, tanto y ¿sabes? alinearlo a tu Ujú. estilo. Y cuando empecé a pintar a mi estilo, y no solamente lo que la gente quería, sino que empecé como yo a proponer, pero te puedo hacer esto. Y decían, bueno, dale, yo confío en ti. Yo sí. ¿Sabes? Como que mi cuerpo que Claro, Se iluminada. expandía. Bluetooth Otra connected. vez. Como que cuando decía, pero te propongo yo esto. Y la gente me daba el ok, para mí era como, Dios, puedo hacerlo como yo quiera, qué fino. Claro, tener Y la libertad ahí- creativa. Y así encontré un poco mi estilo. Y también encontrar estos espacios para pintar para mí, no para nadie, sino cuadros de paisajes, por ejemplo, me di cuenta que es lo que más me gusta. Pero Ujú. porque los pinté para mí. Ya. A ver. Ya. Y yo sí he tenido un montón. O sea, porque es que yo no he hecho otra cosa que diseñar y trabajar para marcas. Entonces yo he tenido un montón. Tuve una cuando vendí la primera agencia, que no sabía qué estilo manejar. Tuve uno cuando pasé del estilo súper minimalista y girly. ¿Sabes? He tenido un montón, pero siempre ahí reinventándose para... Yo creo que esas son las cosas que te ayudan a crecer dentro de lo que haces. Hay que Ujú. O hacerlo. sea, esas crisis
existenciales te ayudan como A a reinventarte. impulsarte. Sí, sí, Como sí. que Dios, no sé qué hago tal, pero de alguna manera, sabes, como Claro. sales adelante. Me Claro. encanta. Bueno, hemos llegado hasta el final y si tienen alguna otra sugerencia o duda o experiencia que hayan tenido en su recorrido de emprender, pues nos lo pueden dejar en los comentarios. Nos encantaría leerlos como siempre. Sí, yo quiero saber qué es lo que más les gusta de los episodios. O sea, ¿les gustan Sí. que sean más visuales o no? Que tengan referencias. Ujú. Suscríbanse también. Y yo quiero Ay, sí, nos dejan 3 tulipanes. sí, plin, 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 como siempre. yo quiero saber qué dudas tienen, si están pasando por algún momento difícil en su negocio creativo, si necesitan ayuda, si necesitan un consejo. Yo siempre estoy leyendo los comentarios. Entonces, bueno, todas en realidad. O un problema particular, algo Cualquier así, cosa. lo que sea, déjalo en los comentarios y lo leemos. Sí. Y gracias por llegar al final del video. Tu espacio Sí, de creativo. en un mundo de que va tan confianza. rápido, gracias por verlos todos. Es verdad. Sí, sí. Sí. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Suscríbete, que casi ya somos 1000. Adiós. Chao. Bye.